Continuamos con más de la serie de la Reforma Íntima. El día de hoy reflexionando sobre 2 aspectos que debemos cumplir para ser buenos hombres y buenas mujeres, para ser hombres y mujeres de bien, que es a final de cuentas lo que estamos buscando con esta Reforma Íntima, ¿no? Me refiero a cumplir con el deber y acrecentar nuestras virtudes. ¿Qué nos dice el Evangelio según el Espiritismo al respecto? ¿Te interesa el tema? Quédate conmigo y vamos a averiguarlo. Ser buenas personas, buenos seres humanos, más humanos, es el objetivo de nuestra Reforma Íntima. Ser como es el espíritu más brillante, más hermoso, más puro, y menos como es la materia más grosera, más ruda, ¿no? Ser más caritativos, ser menos egoístas. Y nos dice el Evangelio según el Espiritismo: cumplir con nuestro deber moral y cristiano es esencial para ello. Entonces vamos a ver qué nos dice. Vamos a leer este apartado en el Evangelio según el Espiritismo del capítulo 17, precisamente el apartado sobre el deber. El deber es la obligación moral del hombre, en primer lugar para consigo mismo y a continuación para con los otros. El deber es la ley de la vida, se encuentra en los más ínfimos detalles, así como en los actos más elevados. Me propongo hablar aquí exclusivamente del deber moral y no del deber que imponen las creencias. Fíjense cómo dice: en primer lugar, el deber es la obligación moral del hombre, primero que nada, consigo mismo, y eso a veces se nos olvida. Muchas veces somos muy buenos para cumplir con el deber con los demás, el deber afuera, pero el deber interno, el deber con uno mismo lo dejamos de lado. Y aquí nos dice, en primer lugar, la obligación moral del hombre consigo mismo, los deberes contigo. Dice, en el orden de los sentimientos es muy difícil que el deber se cumpla, porque se halla en antagonismo con las seducciones del interés y del corazón. Sus victorias no tienen testigos y sus derrotas no están sometidas a la represión. El deber íntimo del hombre está confinado al libre albedrío. El aguijón de la conciencia, ese guardián de la probidad interior, le advierte y lo sostiene, pero a menudo se muestra impotente ante los sofismas de la pasión. O sea que siempre traemos ahí el Pepe Grillo, ¿no? Siempre traemos la conciencia que nos pica y que nos dice, esto lo hiciste mal, esto lo tienes que hacer, esto lo tienes que hacer. Y simplemente por libre albedrío pues decidimos no hacerle caso, ¿no? Dice, siempre el aguijón de la conciencia es el guardián de la probidad interior. Le advierte y lo sostiene, pero a menudo se muestra impotente ante los sofismas de la pasión, porque tomamos decisiones diferentes a lo que el deber, ¿no? Dice, el deber del corazón fielmente observado eleva al hombre, pero ¿cómo especificarlo con exactitud? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? El deber comienza exactamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo y termina en el límite que no deseáis que nadie transponga en relación con vosotros. O sea, me recuerda a la vieja frase de Benito Juárez, ¿no? Del respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, que tu libertad y tu deber termina cuando comienza la libertad y el deber de otro. Dios ha creado a todos los hombres iguales en cuanto al dolor. Pequeños o grandes, ignorantes o instruidos, todos sufren por las mismas causas, para que cada uno juzgue en su sana conciencia el mal que ha podido hacer. No existe el mismo criterio para el bien, que es infinitamente más variado en sus manifestaciones. La igualdad ante el dolor es una sublime previsión de Dios que quiere que sus hijos, instruidos por la experiencia en común, no cometan el mal alegando que ignoraban sus efectos. El deber es el resumen práctico de todas las reflexiones morales. Es la valentía del alma que afronta las angustias de la lucha.
El deber es austero y dócil. Dice, es el resumen práctico de todas las reflexiones morales, la valentía del alma de quien afronta las angustias con la lucha. El deber es austero y dócil, dispuesto a ceder ante las más diversas complicaciones, permanece inflexible ante las tentaciones. El hombre que cumple su deber ama a Dios más que a las criaturas, y a las criaturas más que a sí mismo. Es al mismo tiempo juez y prisionero en su propia causa. El deber es el más hermoso galardón de la razón. Depende de ella como el hijo depende de su madre. O sea, siempre el deber es razonable. Es razonable. Depende de la razón como el hijo depende de su madre. El hombre debe amar el deber, no porque éste lo preserve de los males de la vida, males a los que la humanidad no puede sustraerse, sino porque confiere al alma el vigor necesario para su desarrollo. O sea, saber que a final de cuentas que si cumplimos nuestros deberes morales, estamos ayudando a nuestro espíritu a elevarse, no nada más por cumplir, no nada más porque es lo que se debe de hacer, sino también en la creencia sostenida de que es la manera de evolución de nuestro espíritu, ¿no? Dice, el deber crece y se propaga con un aspecto más elevado en cada una de las etapas superiores de la humanidad. Crece, el deber crece en las etapas más superiores de la humanidad, o sea que entre va siendo un espíritu más evolucionado, tus deberes van a ser más grandes. Claro, porque si más se te da, más se te exige, más tienes que devolver, ¿no? Entonces el deber todavía es más grande en seres que están más evolucionados que nosotros. Dice, la obligación moral de la criatura para con Dios no cesa nunca, debe reflejar las virtudes del Eterno, que no admite bosquejos imperfectos, porque quiere que la belleza de su obra resplandezca ante él. Esto lo dijo el espíritu de un ser llamado Lázaro en París en 1863. Cumplir el deber. Qué cosa, ¿no? Porque todos tenemos deberes en la vida, de todo tipo. Deberes en la casa, deberes dependiendo de la etapa en la que estás. Cuando eres estudiante, tus deberes es estudiar, tu deber es sacar buenas notas, respetar a tus padres. Cuando eres papá, pues el deber es, la cabeza de la familia es llevar el sustento para el hogar. El deber de la mamá es de alimentar a los niños, de mantener la familia unida, etcétera, etcétera. Entonces cada uno a nivel personal tenemos nuestros propios deberes, pero como sociedad y como humanidad también los tenemos. ¿Cuáles son nuestros deberes como humanidad? Y es lo que nos viene a exponer el Evangelio, y es el mensaje también que nos trajo el Maestro Jesús, ¿no? El amor al prójimo. El amor al prójimo en sus distintas manifestaciones y en sus distintos niveles, les digo, lo ponemos como escaleritas, ¿no? La primera forma de amar al prójimo para mí es respetarlo, y es así como que de las primeras. Todavía más abajo podemos encontrar la tolerancia, digo, no, si no respetas, pues toleras, aguantas y no dices nada, no toleras y aguantas, pero una vez avanzado aprendes a respetar. Y después de respetar, pues viene todavía ya, ahora sí, el amar al prójimo, ¿no? Pero es amar al prójimo en distintas versiones, en distintos niveles de evolución. Entonces es nuestro deber para con los demás amar al prójimo. Para con nosotros mismos es amarnos a nosotros mismos. Y eso me impacta, ¿no? Aquí como dice, no olvides los deberes para contigo. Que les digo, si solemos a veces abocarnos demasiado en el trabajo de afuera, en el servicio a los demás, y pasar desapercibida tus propias necesidades o lo que tú necesitas o lo que tu espíritu necesita, ¿no? Ahí cabe a cada quien así como que hacer una lista de sus deberes morales y decir, a lo mejor me ha abandonado espiritualmente. Tengo una amiga que anda diario ocupada, tiene cantidad de cosas que hacer. O sea, si le durara el día 48 horas, yo creo que ni así alcanzaba, porque tiene tantísimas cosas que hacer que anda ocupada todo el tiempo. Y me dice, me hace falta el alimento espiritual, pero sinceramente no haya el tiempo. ¿En qué momento
Si casi no le queda tiempo ni para dormir, a veces como está parada, corriendo de un lado para otro. ¿En qué momento? No. Y digo, sí está bien, o sea, está bien trabajar en la materia, es necesario a veces tener la materia, siempre es necesario para sobrevivir en este mundo, pero sí tenemos que encontrar un equilibrio y encontrar el momento para cumplir con nuestros deberes espirituales. Porque eso es una deuda, o eso es un deber que tenemos para con nosotros mismos, porque siempre le digo, así como el cuerpo se alimenta y necesita del alimento diario, así también el espíritu necesita de ese alimento. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta de pruebas y expiaciones, y las pruebas son muy fuertes y las expiaciones lo son aún más. Y si no tenemos un espíritu fuerte, esas pruebas se nos van a hacer mucho más complicadas. Aún con un espíritu fuerte, aún con una preparación espiritual adecuada, de repente llegan los golpes, llegan las tormentas y te andan tumbando, te andan dando una buena zarandeada, porque es natural, somos seres humanos, ¿no? Pero si nos desviamos y no ponemos atención a los deberes espirituales para con nosotros mismos, se nos puede acabar la vida. Se nos puede acabar la vida, porque si lo dejas para mañana, sí mañana ya me pongo, sí mañana voy a ver, sí mañana voy a hacer algo por mi espíritu, sí mañana voy a hacer algo para esta cosa de insatisfacción moral, emocional, espiritual que tengo dentro, mañana lo hago ahora sí, y resulta que ese era tu último día, y resulta que despiertas y ya trascendiste, ya estás en otro lugar, o que ya no tenías oportunidad, entonces no llegó ese mañana. Hay que dejar la apatía para cumplir nuestros deberes espirituales con nosotros mismos, porque puede que no tengamos ese mañana, tiene que ser en el ahora, ¿no? En el ahora decir, ay Dios, mi espíritu tiene sed de ti, mi espíritu tiene sed de ese amor vivo que tú das a través de la palabra, a través del evangelio del Maestro Jesús, a través de todo, de la doctrina espírita, de tantos testimonios de espíritus que han venido a hablarnos. Esas cosas, esas historias que a veces nos llenan el alma por los ejemplos tan maravillosos. Y todo el aprendizaje que obtienes ahí, eso es alimento para el espíritu. Y le hace falta. Y le decía a otra amiga, porque su hija le pedía ir a la iglesia católica. Y le dije, está bien, o sea, lo que pida, si la niña quiere ir ahí, y es lo que le nace, adelante, porque si tú le truncas y le dices, ay no, lee el espiritismo porque esta es la verdad, le estás imponiendo algo que a lo mejor no le va a satisfacer, y ella siente esa necesidad. Cualquier acercamiento a la espiritualidad es bueno, no importa la religión, no importa la doctrina, importa que la persona se motive a darle ese alimento al espíritu, porque lo necesitamos más que nunca. Lo que se está viviendo realmente, estamos viviendo épocas, el final de la transición planetaria, muy complicada, muy difícil. Ya he escuchado a varios espíritas hablar al respecto. Divaldo, pues ni hablar, ¿no? Tiene una serie de libros de transición planetaria con Manuel Filomeno de Miranda. El otro día veía una entrevista con Silvia Gasparetto, que también es una medium brasileña, y también ella hablaba de lo difícil que es el final de transición planetaria, siempre, en cualquier planeta. En primer lugar, se suceden muchos fenómenos físicos, porque el planeta también es un ente viviente de energía y tiene sus cambios energéticos del sol, de muchas cuestiones que se mueven a nivel del planeta que nos afectan a nosotros porque somos parte del planeta y que a veces no nos damos cuenta. Entonces el planeta está en esa transición, las mentes humanas están en esa transición. Imagínense ustedes, ahorita le están dando oportunidad de reencarnar a los espíritus más groseros que te puedas imaginar, a los asesinos, dictadores, genocidas, etcétera, etcétera, porque fue su última oportunidad. Se hizo una labor muy intensa los compañeros trabajadores de la última hora en el plano espiritual. Hicieron una labor muy fuerte para ir y ver a estos espíritus que tenían todavía una pequeña lucecita ahí, no eran totalmente oscuridad. Entonces fueron y los convencieron de alguna manera para que
quisieran reencarnar y tomaran su último boleto, su última oportunidad. Entonces están reencarnando esos espíritus. Sí, también están llegando espíritus muy altos, espíritus de misioneros muy evolucionados que dijeron: yo quiero ayudar a elevar la vibración en este momento en la Tierra, entonces quiero nacer, y nacen, y por eso nacen criaturas con unos prodigios de mentes, de habilidades, porque están los dos polos, están las dos humanidades encontrándose, el final de una humanidad, lo más grosero, lo más rudo, lo más oscuro, contra lo más brillante, lo más hermoso, contra lo que va a ser el futuro. Entonces ambos grupos están aquí, y nosotros que estamos en medio viendo todo, ¿no? Y sufriendo todo, porque a veces sí nos toca. Entonces este choque cultural, energético, vibratorio entre las dos humanidades es caótico. Lo notamos en las personas cuando conducen, en las personas en la calle, lo notamos en las energías del ambiente, en la psicoesfera, en los desastres naturales, en todo. Es una época muy difícil, sobre todo para vivir nada más en la materia. Si vivimos nada más en la materia, estamos condenados a la depresión, a vivir medicados, a simplemente sentir que no podemos con esta realidad, ¿no? Entonces hay que fortalecer el espíritu, hay que cumplir nuestros deberes espirituales, porque no sabemos cuándo una de estas catástrofes nos vaya a tocar, ¿no? Lo han visto, terremotos, incendios, etc. No sabemos cuándo, y si lo dejamos para mañana, quizás no haya un mañana en el cual lo podamos hacer, y ahí nos vamos a arrepentir. Es que hubiera, es que ya iba, es que el espíritu se nos marchita si no lo alimentamos. Así que yo considero esa parte, ese deber espiritual para con nosotros, uno de los primordiales. Una vez que haces eso contigo, los demás deberes como que se van alineando. El deber de amar al prójimo, el deber de la caridad, el deber de otras cuestiones que también son importantes para nuestra evolución espiritual, se van alineando. ¿Por qué? Porque tú te vas alimentando, y al dejar de tener tanta hambre y tanta sed en el espíritu, puedes ir y alimentar el espíritu de otras personas. Y otro de los aspectos importantes aquí que nos dice el Evangelio es hablar y reflexionar sobre la virtud, sobre qué es la virtud. Una vez que cumples esos deberes espirituales para contigo, vas creciendo y te vas llenando de estas virtudes, o vas acrecentando las virtudes que tú ya tienes, que tú ya posees por naturaleza, que ya son conquistas de tu espíritu, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice el Evangelio según el Espiritismo acerca de la virtud en este mismo capítulo 17. Nos dice: la virtud en su más alto grado comprende el conjunto de las cualidades esenciales que constituyen al hombre de bien. O sea, las virtudes son las cualidades esenciales que constituyen al hombre de bien. Ser bueno, caritativo, laborioso, sobrio y modesto son cualidades del hombre virtuoso. Lamentablemente esas cualidades muchas veces están acompañadas de pequeñas enfermedades morales que les quitan el encanto y la empalidecen. O sea, siempre tiene que haber el negrito en el arroz, ¿verdad? O sea, tenemos cualidades, tenemos virtudes, pero también tenemos defectos de carácter que a veces les empañan tantito su brillo, ¿no? Dice: aquel que hace ostentación de su virtud no es virtuoso, puesto que le falta la cualidad principal, la modestia, y tiene el vicio que se le opone, el orgullo. A la virtud verdaderamente digna de ese nombre no le gusta exhibirse. Hay que adivinar su presencia, pues se oculta en la oscuridad y huye de la admiración de las multitudes. San Vicente de Paúl era virtuoso como otros tantos, a quienes el mundo prácticamente ignora, pero a quienes Dios conoce. Todos esos hombres de bien no pensaban que fuesen virtuosos, se dejaban llevar por el impulso de sus sagradas inspiraciones y practicaban el bien con desinterés absoluto y pleno olvido de sí mismos. Como ahorita, ¿no? Muy clásico. Ay, que voy a hacer un donativo, voy a dar algo, voy a ayudar a alguien, y acá la selfie ayudando, estoy siendo bueno, para que me aplaudan. Es una actitud que solemos tener los seres humanos, y a veces ya ni siquiera con la intención de hacer la presunción o así, porque ya estamos tan acostumbrados al teléfono que todo lo documentamos, que todo lo de... A veces sí, es sin querer queriendo, diríamos por ahí, ¿no? Pero es cierto, es como que si vas a hacer una ayuda, si vas a dar algo,
hazlo de manera virtuosa, sin necesidad de esperar la retribución de alguien más, del aplauso, de la admiración, de algo. Esa es cuestión del orgullo. Entonces sí nos previene sobre esto, ¿no? Quítale el orgullo, quítale la vanidad y quédate solo con la virtud. Esa es la virtud que vale a nivel espiritual. Dice, a esa virtud comprendida y practicada de ese modo os invito, hijos míos, a esa virtud en verdad cristiana y espírita os exhorto a que os consagréis. No obstante, apartad de vuestros corazones la idea del orgullo, de la vanidad y del amor propio, que ineludiblemente quitan el encanto de las más hermosas cualidades. No imitéis a ese hombre que se presenta como modelo y hace alarde de sus propias cualidades a los oídos complacientes. La virtud que se ostenta esconde a menudo una infinidad de pequeñas torpezas y detestables cobardías. En principio, el hombre que se enaltece a sí mismo, que erige una estatua de su propia virtud, anula por ese simple hecho todo el mérito afectivo que puede tener. O sea que todo aquel que llega y te dice, ay, es que yo soy el más humilde de los humildes, de todos los que están aquí yo soy el más humilde, ¿no? Ahí notamos esa contradicción precisamente de la que nos habla. Nos dice, pero ¿qué diré de aquel cuyo único valor consiste en aparentar lo que no es? Admito que el hombre que practica el bien experimenta una satisfacción íntima en el corazón, pero a partir del momento en que esa satisfacción se exterioriza en busca de recibir elogios, degenera en amor propio. O sea que lo que vives, muchas de las cosas que vives y que vivimos tienen que quedar al interior, ¿no? De nuevo, no buscar el reconocimiento de los demás, el aplauso de los demás, la aprobación de los demás, sino que esa satisfacción debe quedar aquí. Dice, oh todos vosotros a quienes la fe espírita ha dado abrigo en sus rayos y que sabéis cuán lejos está el hombre de la perfección, jamás tropecéis con semejante escollo. La virtud es una gracia que deseo para todos los espíritas sinceros. Con todo os diré, más vale poca virtud con modestia que mucha con orgullo. Más vale poca virtud con modestia que mucha virtud con orgullo. Por el orgullo las generaciones sucesivas se han perdido. Por la humildad habrán de redimirse un día. Francisco Nicolás Madeleine, París, 1863. Más vale poca virtud, pero real, pero auténtica, que mucha virtud y con tanto orgullo. En este camino espiritual es bien clásico verlo, ¿no? Que identificas a una persona que trae, le decimos, el ego espiritual, que ya despertó no al tercer ojo, hasta el quinto, les digo, no, esta persona ya despertó hasta el quinto ojo. O sea, ya ven hasta a través de dimensiones, y hacen tantas cosas, y hacen tanto alarde de sí mismo, de su capacidad, de su potencia, de todo lo que ha logrado, de lo maravilloso, sensible, humilde que es esa persona. Y sí, encandila, ¿no? De tanta luz, así como. Y dices, hablar tanto de uno mismo, ¿no? Así en ese sentido. En fin, a esto es a lo que nos previene, las lecturas que hemos tenido hoy del Evangelio. Ahora bien, nos dicen, habiendo cumplido este deber para con nosotros mismos, llenándonos de virtudes, acrecentando las que ya tenemos, entonces podemos ser hombres y mujeres de bien, ¿no? Les digo que esa es nuestra finalidad. Buenos espíritus también. Y hay un apartado también aquí en el Evangelio que nos dice exactamente, paso a paso, momento a momento, qué es ser un hombre o una mujer de bien. Hombre, vamos a generalizar, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice. El hombre de bien. El verdadero hombre de bien es el que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Cuando interroga su conciencia sobre sus propios actos, se pregunta a sí mismo si no ha violado esa ley, si no obró mal, si hizo todo el bien que pudo, si ha despreciado voluntariamente alguna ocasión de ser útil, si alguien tiene quejas contra él, en fin, si ha hecho a los demás lo que hubiera querido que hicieran por él. Fíjense qué práctico, qué preciso. El verdadero hombre de bien le pregunta a su conciencia cómo estamos, qué hicimos y qué dejamos de hacer. Porque incluye eso, ¿qué he dejado de hacer? ¿Tenía la oportunidad de hacer un bien y no lo hice? Ahí también hay.
Dice, ese es el verdadero hombre de bien, el que sale tablas con su conciencia, que la conciencia le dice, bien, no, el día de hoy todo bien, hicimos lo que pudimos, hicimos lo máximo, ¿no? Y cuántas cosas a veces dejamos de hacer. Ese punto se me hace clave, porque ese punto lo tenemos a veces en la inconsciencia, lo que dejamos de hacer. Si contamos lo que hacemos, no, sí, hice esto, hice el otro, hoy sí fui un buen hombre, un buen espíritu, un buen cristiano, hice estas cosas en tu recuento, ¿no? Pero ¿qué dejamos de hacer? Ese punto ahí me causa como ruidito a mi conciencia, a mí, no sé ustedes. Dice, el verdadero hombre de bien tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Tener fe en Dios, confiar en Dios y someterse a su voluntad. Tiene fe en el porvenir, por eso coloca los bienes espirituales por encima de los transitorios. Sabe que todas las vicisitudes de la vida, todos los dolores y desengaños son pruebas o expiaciones y las acepta sin quejarse. Ay, Dios mío, ahí ya nos lo pusieron bien difícil, ¿verdad? Para ser hombres o mujeres de bien tenemos que aceptar todo lo que llega sin quejarnos. Ahí sí me están jalando las orejas. Sin quejarnos, porque sabemos que son pruebas y que son expiaciones. El hombre, compenetrado del sentimiento de caridad y del amor al prójimo, hace el bien por el bien mismo, sin esperar recompensa, retribuye el mal con el bien, asume la defensa del débil contra el fuerte y sacrifica siempre sus intereses en favor de la justicia. Encuentra satisfacción en los beneficios que esparce, en los servicios que presta, en hacer felices a los demás, en las lágrimas que enjuga, en los consuelos que prodiga a los afligidos. Su primer impulso es pensar en los otros antes de pensar en sí, es cuidar el interés de los otros antes que el suyo propio. El egoísta, por el contrario, calcula los beneficios y las pérdidas de cada acción generosa. O sea, aquí nos habla de no pensar en nosotros de forma egoísta. Si hay que pensar en uno y si hay que cumplir con uno primero, nos dice el Evangelio, acuérdense que eso ya lo leímos, pero no de una forma egoísta, de que primero yo, luego yo, después yo y si queda algo yo. No, nos dice, siempre hay que pensar en el beneficio de los otros. El que sea, ¿no? Simplemente a veces el llegar, saludar y dar una sonrisa, dar la porción más grande de pastel que quedó, no sé, dar el pan más sabroso a alguien. Son pequeños desprendimientos de alguien que quiere empezar a dejar de ser egoístas, de decir, ay, te voy a darlo así. Dejar de que lo mejor sea siempre para mí, todo lo bueno para mí, porque ya vemos personitas que híjole, hay algunas personitas que sí, son difíciles de trato, ¿no? En ese sentido, con el egoísmo de, ay, yo, y todo para mí. Entonces sí nos dice esto, ¿no? El hombre de bien no es egoísta. Y a veces somos egoístas en pequeñas cosas, no se necesitan gratis, ¿no? Dice, el hombre de bien es bueno, es humanitario, es benevolente para con todos, sin distinción de razas ni creencias, porque en todos los hombres ve a sus hermanos, respeta en los demás las convicciones sinceras y no censura a los que no piensan como él. En todas las circunstancias la caridad es su guía, pues está consciente de quien causa el perjuicio a los demás con palabras malévolas, quien hiere la susceptibilidad de alguien con su orgullo o su desdén, quien no retrocede ante la idea de provocar un sufrimiento o una contrariedad, aunque leve, cuando podría evitarlo, falta al deber de amar al prójimo y no merece la clemencia del Señor. O sea, cuando sabes que vas a lastimar a alguien con una palabra, con una actitud, y aún así lo haces, pues ahí no estás siendo un hombre de bien, ¿no? Eso también es caridad. Si ver que una palabra va a ofender a otra persona, limitarte y no decirlo. Dice, el hombre de bien no tiene odio, ni rencor, ni deseos de venganza. Ejemplo de Jesús, perdona y olvida las ofensas y solo tiene presentes los beneficios, porque sabe que será perdonado según el modo en el que haya perdonado. Bueno, ahí cada uno se va reflejando, ¿verdad? Como que con unas características vamos subiendo. A ver, soy hombre de bien y yo me imagino una barrita verde que va subiendo. 70, 80% y de repente 50, 40, 50, 60, así vamos para arriba, para abajo. Ahí cada quien verá su nivel de hombre de bien, ¿no?
Dice, es indulgente para con las debilidades ajenas porque sabe que él mismo necesita la indulgencia y tiene presente estas palabras de Cristo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Nos encanta arrojar piedras, ¿verdad? Con pecado, sin pecado, pero nos encanta arrojar piedras. Dice, no se complace en averiguar los defectos ajenos, ni en ponerlos en evidencia. Si la necesidad lo obliga a ello, busca siempre el bien que pueda atenuar el mal. Estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Emplea todos sus esfuerzos para poder decir al día siguiente que hay en él algo mejor que en la víspera, o sea que está trabajando constantemente. Hombre de bien es aquel que está comprometido con la reforma íntima y con ser mejor. Sabemos que no tenemos todo este lechado de virtudes al 100, las podemos tener al 50, al 60, cada una de ellas. A veces sí, a veces fallamos, a veces no. Les voy a platicar algo que me pasó a mí, que me dejó una lección gigantesca, de esas metidas de pata. Pues sí, es una metida de pata, es un errorcito. Pues somos humanos. Pasa que a una amiga le hackearon su WhatsApp y empezaron a llegar mensajes a todos sus amigos de que les pedía dinero. Obviamente pues ya acostumbrados a estafas telefónicas y así, pues nos comunicamos con ella y dijo, no puedo entrar a mi WhatsApp, me lo robaron. Es un estafador, ¿no? Pues así quedó. Cuando le llega a mi esposo, le llega el mensaje, me dice, contéstale. Y yo, ¿de verdad quieres que le conteste? Porque me da el teléfono y pues, ¿de verdad? Sí, contéstale. Pues agarra el teléfono y le contesto, ¿no? Y ya le dije al cuate, oye, ya sabemos que esto es una estafa, por favor deja de pedir dinero, ponte a trabajar, flojo. Le dije, no seas flojo, ponte a trabajar. ¿Qué es eso de estar estafando a las personas? Y me contesta muy cínicamente, pues ¿qué crees que estoy haciendo? Estoy trabajando, ¿no? Porque él trabaja en estafar a las personas. Y me da risa, yo, qué cínico. Y le dije, bueno, pues usted sabrá. Dije, para toda acción hay una consecuencia. Hay un Dios que todo lo ve. Cuando te lleguen las consecuencias de lo que estás haciendo, pues saber dónde te escondes. Le dije, porque a él no lo puedes engañar. Yo creo que le cayó, no sé, le caló algo y escribió, ya sé cuál es mi castigo, por eso me quiero ir ya de este mundo, porque ya no lo soporto. Entonces me llegó una oleada de sentimiento y dije, no se vaya a suicidar, Dios mío. Y sentí al ser humano detrás del estafador, ¿no? Es un ser humano que de repente se me olvidó que era un ser humano. Y es un ser humano. Es un paria en redención, como muchos de nosotros lo somos. Que a veces la sociedad los empuja, la sociedad, la vida, la muerte del espíritu. A veces se nos va marchitando el espíritu tanto que casi se nos muere, que ya lo vemos oscuro. Y como seres humanos caemos en cosas así, ¿no? Pero seguimos siendo seres humanos. Entonces algo le movió al cuate cuando le dije eso. Siguió mandando mensajes y estafando a otros, por supuesto, y va a seguir así, claro que sí. Pero sentí al ser humano detrás y yo dije, Dios mío, perdóname. Pero ya después sentí una tranquilidad que me dice, no, está bien porque le hablaste de algo que nadie le habla. O sea, todo el mundo le escribe para insultarlo, para todo le contestan, ¿no? Pero nadie le habla de Dios. Cuando tú le hablaste de Dios, algo en él se movió y fue lo que tú sentiste, fue esa oleada de depresión. Y entonces ya me encontré a mí misma pues orando por el señor estafador, ¿no? De Dios mío, ayúdalo, que pueda encontrar la luz en sí mismo, esa luz que ni él mismo ve, pero que todavía tiene, porque yo la alcancé a sentir, que la pueda encontrar y que pueda salir de eso y que pueda dignificarse a sí mismo. No es digno vivir así, no es digno. ¿Con qué alegría le dirías tú a tus hijos? Imagínate cómo hacen en Estados Unidos, ¿no? El día del trabajo y llevas a tu papá a ver qué trabaja. Y lleva el niño a su papá. Papá, ¿en qué trabajas? Pues mira, mijo, yo estafo gente, yo robo cuentas de WhatsApp. Eso no da orgullo, eso no dignifica absolutamente nada.
Eso es una cuestión de vergüenza de mantener callado, ¿no? Entonces, oré por eso. Y me dejó una gran lección que yo siempre digo: detrás de los celulares, detrás de las computadoras, detrás de todo esto, hay una persona. Independientemente de cómo te trate, de qué es lo que está haciendo, hay una persona. Que a veces unos parecen verdaderos monstruos, es cierto. Sí parece, que olvidaron totalmente su humanidad. Pero hay una persona. Entonces a mí me queda esta lección, ¿no? Así que les quería compartir ese pequeño suceso. Pero en fin, hay que estar como que, pues, bien atentos para ser esas personas de bien y que todo lo que salga de nosotros sea para eso, para hacer un bien, para sanar. Sean las palabras, que mis palabras sean curativas, que mis palabras sean un bálsamo, que mis palabras no hieran a nadie. Que mi trabajo sea positivo, que al menos pueda hacer yo mi pequeña contribución para que este mundo sea menos feo, ¿no? Que todos podemos hacer algo para que este mundo sea menos feo y ser así mejores seres humanos. Dice, el buen hombre es bueno, es humanitario, es benevolente para con todos, sin distinción de razas ni creencias. Dice, en todas las circunstancias la caridad es su guía, pues está consciente de quien causa perjuicio a los demás con palabras malévolas, quien hiere la susceptibilidad de alguien con su orgullo o su desdén, quien no retrocede ante la idea de provocar sufrimiento o una contrariedad aunque leve, cuanto podría evitarlo, falta el deber de amar al prójimo y no merece la clemencia del Señor. Es que si vemos muchas veces, ¿no?, que alguien que incluso parece que disfruta y se complace en lastimar al otro con las palabras. Y a veces esto es más hiriente cuando viene de amistades, de personas en las que confiaste, que te conocen, que saben cuáles son tus heridas y que utilizan tus heridas para lastimarles, como para echarle limón a la llaga, ¿no? Eso no es nada ser un hombre de bien, o sea, para nada. Al contrario, saber que si alguien tiene una herida, no le vas a tocar ese punto, no le vas a pues sí, no le vas a ocasionar ese malestar. Dice, no tiene odio ni rencor ni deseos de venganza. A ejemplo del Maestro Jesús, perdona, estudia sus imperfecciones. Eso es, que siempre estamos viendo a ver en qué podemos mejorar, aunque no seamos perfectos. Sabemos que no somos perfectos, de hecho, pero estamos viendo en qué podemos mejorar. Dice, nunca se propone dar valor a su carácter ni a sus talentos a expensas de otros. Por el contrario, aprovecha todas las ocasiones para hacer resaltar lo que es ventajoso para los demás. No se envanece de su riqueza ni de sus ventajas personales, porque sabe que todo lo que ha recibido se le puede quitar. Dice, usa, pero no abusa de los bienes que se le conceden, pues sabe que constituyen un depósito del cual deberá rendir cuentas y que el empleo más perjudicial que pudiese hacer de ellos consistiría en emplearlos para la satisfacción de sus pasiones. Si el orden social ha colocado hombres bajo su dependencia, los trata con bondad y benevolencia, porque son iguales ante Dios. Recurre a su autoridad para levantarles la moral y no para abrumarlos con su orgullo, y evita lo que podría ser más penosa la situación subalterna en la que se encuentra. ¿Cómo hemos visto personas que por recibir así un pequeño poder, llamemos funcionarios públicos, o otras personas que por tener un pequeño poder sobre de ti, te tratan tan mal, te tratan súper mal, y dices, Dios mío, pues ¿qué es esto? ¿Sí o no? Lo hemos visto, de que ya con eso se engrandecen. Imagínense si tuvieran verdadero poder, ¿qué harían? Un verdadero genocidio, ¿no? Nos dice, el subordinado por su parte comprende los deberes de la posición que ocupa y procura cumplirlos en conciencia. O sea, ya sea que seas el jefe o seas el que está abajo, pero siendo hombres de bien, llevas todo como que en paz. Dice, finalmente el hombre de bien respeta en sus semejantes todos los derechos que les confieren las leyes de la naturaleza, como quisiera que ellos respetaran los suyos. Siempre he dicho, tú debes comportarte como tú eres, no como el otro. Si el otro hace y hace cosas, es porque el otro es así. Tus acciones hablan de ti mismo, de tu crecimiento, de tu persona. Las acciones del otro hablan de sí mismo. No han sido enumeradas aquí todas las cualidades que distinguen al hombre de bien. Con todo,
Quien se esfuerce por poseer las que acabamos de describir ya está en el camino que la conduce hacia los demás. Pues es lo más que podemos decir ahorita, ¿no? Que estamos en el camino. Estamos en el camino. Esto no es fácil, o sea, esto requiere vida. Si fuera fácil, imagínense, pues ya desde cuando habríamos evolucionado, ya estaríamos en otro planeta. No es sencillo. No es sencillo, hacemos lo que podemos, nos resbalamos a veces, sí, también nos resbalamos, ni hablar, pero estamos en el camino. Y entonces, eso es ser un hombre de bien. ¿En qué difiere ser un hombre de bien a ser un buen espírita? ¿En qué difiere? Yo me lo pregunto porque viene un apartado, el hombre de bien, y otros vienen los buenos espíritas. ¿En qué difiere? Vamos a leer y nos quitamos la duda de una vez, ¿no? Nos dice, los buenos espíritas. El espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expuestos arriba, que caracterizan el verdadero espírita tanto como el verdadero cristiano, pues ambos son lo mismo. Son lo mismo. El espiritismo no crea una moral nueva, simplemente facilita a los hombres la comprensión y la práctica de la moral del Cristo, al ofrecerles una fe sólida e ilustrada a los que dudan o vacilan, una fe sólida e ilustrada. Sin embargo, muchos de los que creen en los hechos de las manifestaciones no comprenden en sus consecuencias ni su alcance moral, o en caso de que los comprendan, no los aplican a sí mismos. ¿A qué se debe eso? ¿A una falta de precisión de la doctrina? No, pues no contiene alegorías ni figuras que puedan dar lugares a falsas interpretaciones. La claridad está en su esencia y en eso reside su fuerza, porque va directo a la inteligencia. Pero no solo en el espiritismo, en cualquier religión sucede que hay practicantes de esa religión, o asistentes, digamos, no practicantes, asistentes a esa religión, pero no la practican. Entonces también en el espiritismo sucede. Hay personas que estudian la doctrina espírita, pero no la practican. Entonces donde quiera sucede, ¿no? Pero aquí nos contesta, ser buen hombre y ser buen espírita es exactamente lo mismo. La diferencia es que el espírita pues está estudiando la doctrina espírita y el otro pues puede estar en el cristianismo, en el catolicismo, en el budismo, en el etcétera. Ser hombre de bien no tiene distinción de religión alguna, ni de nacionalidad para otros que así lo crean, ¿no? Dice, así pues, para comprenderlo, ¿se requiere una inteligencia fuera de lo común para comprender la doctrina espírita? No, porque hay hombres de una capacidad notoria que no la comprenden, mientras que inteligencias vulgares e incluso jóvenes apenas salidas de la adolescencia comprenden sus matices más sutiles con admirable precisión. Así que no se necesita ser gran erudito, dice, para comprender la doctrina espírita. En realidad no. Dice, eso es consecuencia de que la parte, por así decirlo, material de la ciencia solo requiere la vista para observar, mientras que la parte esencial precisa cierto grado de sensibilidad al que se puede dominar madurez de sentido moral, madurez independiente de la edad y del grado de instrucción, porque es inherente al desarrollo en un sentido esencial, especial del espíritu encarnado. O sea, ¿a qué se debe que algunas personas comprenden la doctrina y otros no? A la madurez de su espíritu. Eso es básicamente. Y si en algunas personas los lazos de la materia son aún más tenaces para permitir que el espíritu se desprenda de las cosas de la tierra. La niebla que los envuelve los priva de la visión de lo infinito, razón por la cual no cortan fácilmente con sus gustos ni sus costumbres, como tampoco comprenden que existe algo mejor que aquello de lo que están dotados. La creencia en los espíritus es para ellos un simple hecho, que modifica poco o nada sus tendencias instintivas. Eso sí lo he visto. Hay espíritus de verdad, que por más evidencias les estás mostrando del mundo espiritual, de que existen los espíritus, de cosas que impresionarían a cualquiera, de mensajes, de cosas así tan claras que llegas y le dices, mira, tu familiar vino y dijo esto y esto, y es decir, una cosa tan clara. Y no, bueno, no comprenden la magnitud de lo que es, ¿no? Porque son espíritus enteramente materialistas, con lazos muy fuertes a la tierra. Es lo que dice aquí, ¿no? Que la creencia para ellos en los espíritus es un hecho que no modifica absolutamente nada en sus creencias, absolutamente nada.
En una palabra, no perciben más que un rayo de luz que es insuficiente para guiarlos y proporcionarles una aspiración poderosa capaz de vencer a sus inclinaciones. Se atienen más a los fenómenos que a la moral, que les parece banal y monótona. Solicitan sin cesar a los espíritus que los inicien en nuevos misterios, pero no intentan saber si ya son dignos de penetrar en los secretos del Creador. Se trata de los espíritas imperfectos, algunos de los cuales se quedan a mitad del camino, se apartan de sus hermanos de creencia porque retroceden ante la obligación de reformarse. Qué bonita está la doctrina, qué padres son las reuniones mediúmnicas, qué padre es contactar con los de allá, qué padres son los pases magnéticos, la reunión con los amigos, como la gente es bien agradable, qué padre es todo esto. Pero cuando me dicen que yo tengo que cambiar, que yo tengo que hacer mi reforma íntima, y no le entro. ¿Sabes qué? No, yo quería nada más ser medium para sanar gente y cobrar. No, yo no le hago. Tengo que ser buena persona. Me da flojera. No, mejor no. Sí pasa. Sí pasa, dice, aquel que puede con razón recibir la calificación de verdadero y sincero espírita se encuentra en un grado superior de adelanto moral. El espíritu que en él domina de modo más completo la materia le confiere una percepción más clara del porvenir. Los principios de la doctrina hacen vibrar en él las fibras que permanecen inertes en los demás. En una palabra, le han tocado el corazón. Por eso su fe es inquebrantable. Uno es como el músico al que le alcanzan unos pocos acordes para conmoverse, mientras que el otro solo oye sonidos. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Grábense esa frase, escríbanla por ahí en algún lugar. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por el esfuerzo que hace para vencer sus malas inclinaciones, no por su perfección, no por qué tan perfecto, cuántas virtudes, nada. El esfuerzo que haces por tu transformación moral. El que esté siempre, aunque no somos perfectos, nadie aquí, ¿quién lo va a hacer? Es imposible que te pidan esa perfección, no, aquí no. Pero el esfuerzo que haces para rechazar esas malas inclinaciones ya te pone en el camino de ser un buen espíritu, ¿no? Dice, mientras que uno se conforma con su horizonte limitado, el otro capta algo mejor. Se esfuerza por superar sus límites y siempre lo consigue cuando tiene firmeza de voluntad. Te estás esforzando por ser mejor cada día, te esfuerzas por superar tus límites, entonces eres un buen cristiano, un buen hombre y un buen espírita. Pues bien, esa fue la lectura del día de hoy, espero que les haya gustado. Una amiga me comentó que ella estas lecturas las sigue con libro en mano, con su libro del Evangelio ahí en mano, para ir leyéndolas. Eso es muy bonito, porque así se queda un poquito más la reflexión, la información, ¿no?, en la mente. Así que es una sugerencia por ahí si gustan. Espero que sí les haya gustado esta lectura, a mí me encantó. Muchas jaladas de orejas. siempre los espíritus nos jalan las orejas con justa razón, porque a veces se le olvida a uno. Pero vamos bien, en el camino estamos, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por su atención, por su compañía, y nos vemos hasta la próxima.